mañana, en esta mañana te quiero compartir lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No seáis insensatos, dice la palabra, sino entendidos, es decir, no ignores, sino llega a entender, sé una persona entendida de cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de Dios para con tu vida, para con tu familia, cuál es la voluntad de Dios. Te pusiste a pensar, y el consejo del apóstol Pablo era a las personas de Éfeso: no seáis insensatos. Era un consejo que él le estaba dando, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, dice la palabra. Y bueno, muchos hacen alusión, ¿no?, al vino, y es verdad, no embriagarse con vino. Pero quizás en este día, si hablamos vos y yo, me vas a decir: mira, Ro, yo no me embriago con vino, no tengo problemas con el vino, ¿no? Pero quizás es otro el problema con el cual estás lidiando. Son otras las cosas con las cuales te estás llenando, y la palabra dice: no os embriaguéis con, y ahí le podés poner el nombre de eso, que ocupa el lugar del Señor, que ocupa el lugar de lo que es la voluntad de Dios, el conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad. No os embriaguéis con, y ahí, como te decía, le ponemos el nombre de eso, ¿no?, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y por eso digo, ¿no? No es que quiera cambiar la palabra, pero sí, ¿no?, hacer mención de eso otro que quizás está ocupando ese lugar que tiene que ocupar el Espíritu de Dios. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos de Dios, de su Espíritu, de la vida de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que puede llegar a ocupar ese lugar? ¿O qué es lo que con lo que estás peleando en este tiempo y lidiando? ¿O que estás permitiendo, que quizás no estás peleando, que quizás consistís en que eso esté ahí, y eso ocupa el lugar de Dios, ocupa el lugar de la voluntad de Dios, y retrasa un montón en tu vida, y retrasa un montón en tu avance y en tu crecimiento del conocimiento de las cosas de Dios? Por eso el consejo era: no te embriagues con vino, no te llenes de eso que ocupa el lugar de Dios, porque dice: en lo cual hay disolución, o sea, llega un momento que se acaba. En un momento eso se acaba, en un momento eso perece, en un momento eso perece, y aún te puede llegar a hacer perecer, te puede llegar a matar. Y la palabra dice: sed llenos del Espíritu, dice: sed llenos del Espíritu, o sea, una comunión verdadera con Dios, una dependencia total de lo que Dios dice en su palabra. Y esto no es una religión, es una relación personal con Dios. Por eso el apóstol dice: sed llenos del Espíritu, porque cuántas cosas tiene Dios para nosotros a través de su Espíritu, cuántas cosas nosotros recibimos. Lo primero es la salvación, lo primero es la vida eterna, lo primero es la vida de Dios en nuestra vida. Que en este día puedas decidir en tu corazón no llenarte de eso, sino hacer un corte definitivo de eso que está ocupando el lugar que tiene que ocupar el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu que te trae gozo, que te trae libertad, que trae tantas cosas, y que hace que tu vida sea una vida en bendición y en avance,
cuántas cosas se están deteniendo en este tiempo, pero porque está ocupando otra cosa ese lugar de Dios. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Habla de un lenguaje distinto, de un lenguaje sano, un lenguaje lleno de vida, un lenguaje donde no hay lugar para mentiras, donde no hay lugar para falsedades. Todo lo contrario, un lenguaje lleno del Espíritu, da gloria a Dios. Y qué bueno que en esta mañana podamos decidir, como decía el apóstol, no te llenes de eso, que se va a acabar en un momento. En un momento somos conscientes que hay cosas que se acaban y que esas cosas que se acaban tampoco nos llevan a ningún lugar seguro. Pero sí, el Espíritu de Dios nos lleva al lugar correcto, nos junta y nos une a personas correctas y nos hace vivir una vida en bendición, una vida en gozo, una vida llena de Dios. Y Dios trae consigo prosperidad, fortaleza, consigo trae vida. Y cuando decimos vida encierra un montón de cosas. Por eso dice la palabra, sed llenos del Espíritu. Cuán gloriosa es esta palabra, llenos de su Espíritu. Te pregunto en esta mañana, ¿te llenaste del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo tocó tu corazón, llenó tu espíritu. ¿Y cómo saliste de su presencia? ¿Cómo saliste? ¿Cómo te sentiste? Ahora cuando todo eso empezó a quedar de lado y se empezó a llenar de lo otro. Y hacemos una comparación, ¿no? ¿Qué es mejor? Y lo mejor es llenarnos de Dios. Llenarnos de una vida de pura dependencia de Dios, de su Espíritu, de la guía de su Espíritu, el cual nos habla, el cual se hace presente, el cual nos consuela, el cual nos trae vida, como te decía hace un ratito. Sed llenos del Espíritu, dice la palabra. Que en esta mañana tu decisión sea cortar y sacar todas esas cosas que estaban ocupando un lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Y que puedas dejar que Dios sacie tu alma, sacie tu espíritu, esas ansiedades, ese pánico, ese desasosiego, esa incertidumbre. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, todo eso se cae por el suelo y empezás a tener seguridad. Podés dormir de noche, podés descansar, conciliar el sueño, sabiendo de que estás en paz con Dios, estás en paz con Dios y que tu espíritu está en paz y podés descansar. Todo eso te trae Dios. Por eso en esta mañana nosotros decidimos con qué nos llenamos. Y por eso es el consejo de la palabra, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que llenamos nuestra vida, con lo que llenamos nuestra vida, con quienes nos rodeamos. Nosotros decidimos. Y así como decidimos y somos responsables de decir, yo decido esto, somos responsables también de esas consecuencias que vienen por una decisión. Por eso hay un buen consejo de la palabra. Sed llenos del Espíritu de Dios, de su presencia, de su grandeza, de su ternura. Que en esta mañana te rodee su Espíritu, que en esta mañana puedas ser lleno del Espíritu de Dios. Te bendigo.